Hola, mi nombre es Luisana Guiñez Hernández y hoy les hablaré acerca de la punibilidad y su aspecto negativo. Soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con frecuencia solemos confundir las nociones, porque a pesar de emplearse como sinónimos, cada una de ellas tiene un significado propio. Tal distinción servirá para manejar su terminología respectiva. Dichas nociones son la punibilidad, la punición, la pena, la sanción y el castigo. Para empezar, veremos qué es punibilidad. Esta es la amenaza de una pena que contempla la ley para aplicarse cuando se infrinja una norma. La punición consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. Por ejemplo, cuando el juez penal, al dictar sentencia condenatoria, establece que al procesado se le imponen 10 años de prisión, respetando, claro, el mínimo y máximo de la punibilidad establecida por la norma. La pena es la restricción o privación de derechos que se imponen al autor de un delito. Es decir, el autor queda a disposición de las autoridades administrativas para ser internado en un centro de adaptación social correspondiente. Una sanción es un castigo o carga que se hace merecedor a quien quebrante una norma no penal. Esta es impuesta por una autoridad administrativa. Debemos de tener en cuenta que no existe una ley sin pena. Un ejemplo de esto sería cuando nos multa un tránsito por pasarnos un alto o un semáforo en rojo. El castigo obedece a la concepción antigua del derecho penal, pues no se considera al delincuente como una persona digna para readaptarla a la sociedad. Su única función era lograr el arrepentimiento del sujeto y escarmiento para los demás. Tenían verdaderos castigos inhumanos, como la asfixia, el ahorcamiento, la guillotina, entre otros. La pena cuenta con variantes que obedecen las circunstancias y factores que la propia ley tiene en cuenta para variarla, con lo cual procura que la pena se ajuste al caso concreto de acuerdo con sus circunstancias especiales y de modo que la pena sea más justa. Dichas variaciones son el árbitro judicial, circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. El árbitro judicial deriva de la norma penal que establece una punibilidad. El juez impone la que estime más justa. Significa que el juzgador impondrá la pena que a su árbitro considere más adecuada. Las circunstancias atenuantes son las consideraciones del legislador para que en determinados casos la pena correspondiente a un delito se vea disminuida, por ejemplo, el robo por temibilidad u homicidio en riña, entre otras. Las circunstancias agravantes son las consideraciones del legislador contenidas en la ley para modificar la pena agravándola, por ejemplo, el homicidio con premeditación. En el delito, el legislador señala casos de agravamiento según determinadas circunstancias. El aspecto negativo de la punibilidad son las excusas absolutorias. Estas constituyen de la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. En la legislación penal mexicana existen casos específicos en los que se presenta una conducta típica y antijurídica realizada por una persona física imputable y culpable, pero por disposición legal carecerá de castigo. Esta ausencia de punibilidad obedece a diversas causas o razones como se verá en cada caso específico. Para empezar, hablaremos del estado de necesidad. Aquí la ausencia de punibilidad se presenta en función de que el sujeto activo se encuentra ante un estado de necesidad, por ejemplo, en un aborto terapéutico. Por temibilidad mínima. En función de la poca peligrosidad que representa el sujeto activo, tal excusa puede existir en el robo por arrepentimiento, por culpa o imprudencia. Un ejemplo de este tipo de excusa absolutoria es el aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada. Exigibilidad de otra conducta. Un ejemplo de esto es cuando encubrimos a familiares o parientes de otras personas. Por innecesariedad de la pena, esta excusa se presenta cuando el sujeto activo sufrió consecuencias graves en su persona, por senilidad o por precario estado de salud, que hace notoriamente innecesaria y irracional la aplicación de la pena. Por ejercicio de un derecho, el caso típico se presenta en el aborto cuando el embarazo es producto de una violación. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video.